Bien, entonces, siendo hoy 26 de noviembre del 2025, vamos a dejar constancia de este encuentro con la aprobación de los aprendices presentes para la entrega de orientaciones correspondientes a la competencia transversal de interactuar con el programa de análisis y desarrollo de software, código 2977416. Recordarle a los aprendices que estamos hablando de una competencia que está vinculada a la fase del proyecto de ejecución y que se encuentra, digamos así, de manera concreta en la guía de aprendizaje número 9, con código 240201524. La competencia pues da cumplimiento a cuatro resultados de aprendizaje que son alcanzados a través de la construcción de seis evidencias como tal. Para el día de hoy, pues teniendo en cuenta que el paquete formativo de los elementos conceptuales que representan esta competencia son los mismos para las dos últimas evidencias, pues estaremos describiendo o entregando las orientaciones para el cumplimiento de esas dos actividades. La presente actividad pues tiene una fecha de inicio y terminación de entrega oportuna entre el día de hoy hasta el próximo 3 de diciembre del 2025. Y con ello pues ya le darían los participantes al cumplimiento de las seis actividades requeridas. El paquete formativo que permite la construcción de estas actividades, de estas dos evidencias, integran los elementos denominado ser agente de cambio, ¿sí? Y este paquete, pues básicamente, entre los conceptuales, eh, describe, en primer lugar, pues hace una descripción muy general, de hecho, de lo que tiene que ver con la historia de violencia en Colombia. Mm, Dado lo anterior, pues básicamente lo que busca este paquete formativo es de que ustedes puedan generar una reflexión en torno a cómo se viene generando una serie repetitiva de eventos, de comportamientos y actitudes, formas de pensar, ideologías, en fin, posturas políticas y demás, que alimentan o que justifican buena parte de la situación de violencia que tiene Colombia. Todo ello, digámoslo así, cruzado con nuestra realidad, necesariamente debería invitar a reflexionar un poco la manera como entendemos las circunstancias y en ese orden de ideas, pues replantear la estrategia o la manera que abordamos en pro de una solución de conflictos y sobre todo una evitación de que esos conflictos escalonen a circunstancias violentas. En el material de apoyo ustedes van a encontrar, digamos, una descripción muy general de cada uno de esos eventos que representan hechos de diferencias que terminan en actos de violencia, ¿sí? La información de apoyo describe lo que es la patria boba, lo que se presenta, lo que significó la Guerra de los Supremos hacia el año 1840 y 1842. Y de esa situación entre militares saltan a la Guerra de los 100 días, de los 1000 días, perdón, que se presenta entre el 98, 1898 y 1902. Y sin pensar en que de pronto se pueden seguir presentando a lo largo de las décadas nuevas situaciones, pues en Bogotá se presenta otro acto que representa, sí, o que es una muestra simbólica de hasta dónde se llegan las diferencias políticas ideológicas, denominado el Bogotazo. En 1958 aparece un grupo denominado el Frente Nacional que tiene gran incidencia en la vida e ideología política del momento, así como también lo que fue la ANAPO hacia el año 1961. Cuando las personas en Colombia empiezan a tener maneras distintas de entender la realidad y de entender la situación política,
y a considerar de que se están generando grandes diferencias en, digamos, en el acceso a la riqueza, en el acceso a la atención del Estado, en la repartición, digamos, de la riqueza, eh, se empiezan a generar diferentes circunstancias que dan nacimiento hacia el año 64 del grupo guerrillero denominado las FARC. En paralelo, hacia el año 65 también aparece un segundo grupo, que en este caso se denominó ELN. Y los dos, pues, representan de alguna manera lo que son las diferencias políticas e ideológicas que terminan repercutiendo en diferentes realidades de violencia. Otra manera de violencia es lo que se presenta hacia los años 70, mm, o más que de violencia, de diferencia o de conflicto, lo que se presenta hacia el año 70 y que también termina generando pues, distintos hechos de violencia, lo que fue el fraude en las elecciones de ese año. En el 74, 1974, se da el fin al Frente Nacional y se empieza, digamos, a reestructurar buena parte de la dinámica ideológica y política de Colombia. Hacia el año 1980, pues se presenta, digamos, una situación compleja, se presenta una situación compleja en la medida en que en esas épocas en el país se dio una gran escalada de violencia, sobre todo de atentados terroristas, poco vistos en muchas partes del mundo, donde se presentaban sobre todo atentados hacia la fuerza pública, una gran cantidad de carros bomba que se dieron en las principales capitales y todo auspiciado por las circunstancias del narcotráfico, los grupos armados que estaban, digamos, manejando, dominando el narcotráfico. Fue una época de mucha violencia y de una gran cantidad de víctimas en torno a este fenómeno del narcotráfico. En el 85 se presenta otro hecho significativo que fue la toma del Palacio de Justicia, que ya por el solo hecho de que un grupo guerrillero se tomara el Palacio de Justicia, pues representa un acto de violencia bastante significativo, pero que desafortunadamente en torno a esa toma, también a lo largo de los años y recientemente, se han dado cualquier cantidad de denuncias y de evidencias donde en esa toma pues se cometieron cualquier cantidad de justicias con magistrados, con fiscales, con personas del común que estaban en Palacio y que esos actos de barbarie y de violencia que se generaron en muchas ocasiones, eh, presuntamente o aparentemente, fueron auspiciados precisamente por las fuerzas militares de la nación, lo que, digamos, desencadena pues una gran cantidad de un escepticismo muy grande, una decepción muy grande frente a lo que ya este acto había generado y que, digamos, posteriormente eh, la población termina enterándose y agravando más la complejidad de lo que ya había sucedido. Otra manifestación de diferencia es lo que sucedió en el 89 con el asesinato de Galán, que era un candidato que de alguna manera tenía una gran cantidad de seguidores y que representaban un amplio sector de la sociedad colombiana, especialmente de la clase obrera y la clase media. En el 90 se da la inmovilización del M-19, que es un acto que simbólicamente hablando, pues representaba de alguna manera la disminución de todas estas circunstancias de violencia en torno a las diferencias políticas. Hacia el 93 mm, se, eh, mm, se asesina, se da de baja, bueno, eh, a uno de los líderes que, digamos, durante la bonanza del narcotráfico auspició gran cantidad de hechos de violencia y que representaba de alguna forma el poderío militar de bandas, e incluso hasta político, económico, que, que, que es producto
de de todos los dividendos que genera la bonanza del narcotráfico. La persona asesinada fue Pablo Escobar Gaviria, quien es reconocido o identificado como una persona que en esa época generó gran riqueza a través del narcotráfico y que difícilmente otra persona en el mundo pues podría haber alcanzado el dominio y el poderío que este sujeto logró. Obviamente representó, simbólicamente hablando, un triunfo militar, eh, pero también representó grandes hechos de violencia entre vendetas de grupos del narcotráfico, como también la asociación entre diferentes grupos armados para el dominio de esta situación de los cultivos y de los cultivos ilícitos y obviamente la comercialización de eso. Hacia el 90 ya dejamos de hablar de las circunstancias de la violencia por narcotráfico y nuevamente entramos a generar cualquier cantidad de estupor en torno a la violencia que se presentaba en relación a temas ideológicos posibles, digamos, supuestamente, ¿sí? ¿Dónde se da la masacre de Mapiripán? Una masacre donde pues, un número importante de personas es asesinado, otra gran cantidad de personas es desplazado y representa, digámoslo así, la manifestación de cómo los grupos armados estaban tomando las zonas más alejadas del país y no había manera de controlarlos o, digámoslo así, no había intención de generar ese control. Dentro de los hechos de violencia ustedes van a encontrar una gran cantidad en la historia de Colombia. Yo creo que de alguna manera hemos estado cerca o de alguna forma la violencia o la historia de violencia sí nos ha tocado a algunos o a muchos. Y no solo están reflejados en estos momentos que se describen, sino que también pueden estar reflejados por otros actos de violencia tal vez similares o incluso hasta más complejos de los que el material de apoyo les describe. Interpreto que ese material de apoyo lo que busca es que, digamos, entendamos que los hechos de violencia no son nuevos, de que esto va mucho más allá de sencillamente los colores de izquierda, derecha, guerrilla paramilitares o demócratas y republicanos. Aquí básicamente se plantea a través de esta violencia que las personas sencillamente no saben gestionar las diferencias y ante la imposibilidad de gestionar esas diferencias de manera adecuada terminan participando, motivando o auspiciando cualquier cantidad de actos de violencia. Colombia, pues, da esas circunstancias, empieza a generar cualquier cantidad de intentos de paz, muchos fracasaron, y hacia el año 2016 se genera un acuerdo, un preliminar con uno de los grandes grupos armados que han existido en Colombia, que fue el grupo de las FARC. Ese acuerdo pues tenía como propósito, mm, en primer lugar, obviamente, pues terminar el conflicto con ese grupo, pero también procuraba, a través de la terminación de esa violencia, procuraba el alcance de seis, digamos, objetivos muy concretos: reforma rural integral, participación política de las diferentes líneas ideológicas, fin del conflicto, obviamente, solución al problema de las drogas ilícitas, acuerdos sobre las víctimas del conflicto e implementación, verificación y refrendación para hacer, digámoslo así, posible y efectivo los acuerdos. Ese es un proceso que no fue perfecto, que no fue fácil porque fueron muchos años de negociación, pero que independientemente de que no fuera un acuerdo completo, porque ese grupo armado se dividió y hay unos que hoy en día siguen en la violencia, a pesar de lo imperfecto que era, se pudo demostrar o se ha constatado que es un ejemplo de cómo una nación puede evitar cualquier cantidad de víctimas, una nación puede evitar cualquier cantidad de formas de violencia cuando dan un paso a la posibilidad de la negociación o llegar a acuerdos. De hecho, dentro de las grandes bondades que tuvo
ese proceso en sus inicios era de que el número de militares o policías muertos o heridos en el medio del combate había disminuido significativamente, ¿sí? El número de heridos o personas mutiladas en las clínicas de las fuerzas militares se fue, digámoslo así, significativamente al piso. Eso evidencia que de alguna forma siempre va a ser más favorable la negociación, el acuerdo, la conciliación, que pretender resolver las diferencias a través de acciones bélicas. ¿Sí? La información de apoyo pues tiene otros elementos adicionales, por ejemplo, entrega algunas recomendaciones, actitudes y comportamientos para la gestión efectiva de los conflictos, ya sean laborales, personales, sociales, bueno, en fin. Y pues la invitación obviamente es que ustedes puedan hacer el abordaje en su totalidad de todo el capítulo, obviamente para construir la evidencia, pero también pues para generar de alguna forma la asimilación de otros elementos conceptuales que les sean de utilidad en su desempeño laboral y social. ¿Mm? Bueno, pasando a la descripción del material de apoyo, hay dos, digamos, acciones en concreto puntuales, ¿sí? Como le decía, pues el material de apoyo esencial es el documento Ser Agente de Cambio. ¿Sí? ¿Qué deben hacer en la actividad número 5 o en qué consiste esa evidencia? Muy sencillo. Van a realizar un mapa mental, ¿sí? Donde se describa las diferentes situaciones o circunstancias o hechos de violencia que se han generado en el conflicto armado en Colombia, ¿sí? O más que hablar de conflicto armado es, vamos a mencionar los diferentes hechos de violencia que se han podido presentar a lo largo de estos últimos 60 años, ¿sí? ¿Cómo lo hacen? A través de un mapa mental, vuelvo a insistir. La idea es que, digamos, que sea un mapa mental entendible, que se pueda interpretar y que tenga como base, como insumo esencial, pues todos esos elementos que describe el material de apoyo sobre la historia de violencia en Colombia. La idea es que usted mencione el hecho, digamos, de manera general, en qué consistió y obviamente dando claridad en qué fecha se presentó. ¿Sí? Mm, Si usted es conocedor o tiene otras fuentes de información donde se describen otros hechos adicionales o similares que considera igual muy complejos, igual muy serios, igual muy graves, pues le invito a que los incluya también además de los mencionados, porque vuelvo, insisto, por conocimiento y experiencia personal y familiar, sé que no son los únicos hechos de violencia y que desafortunadamente se han presentado mucho más. Esa sería la actividad 5, la construcción del mapa mental. La actividad 6, ¿en qué consiste? Van a hacer un cuadro comparativo, ¿sí? Van a construir un cuadro comparativo donde a partir de una investigación previa sobre el conflicto armado de Sudáfrica versus el conflicto armado en Colombia, ustedes van a generar la comparación de esas dos realidades, ¿sí? Vuelvo, insisto, construyen un mapa mental, ustedes definen los criterios de comparación entre el conflicto armado colombiano y el conflicto armado de Sudáfrica. ¿Sí? ¿Cuántos criterios? Hombre, por lo menos unos 5 criterios de comparación. Luego de que construyan ese cuadro comparativo, van a responder pues las 3 preguntas que están descritas en pantalla. ¿De qué manera se fortalece la paz al ser reconocido un derecho humano? ¿Sí? ¿Cómo responden esta pregunta? Teniendo en cuenta los elementos conceptuales que describe el material de apoyo sobre lo que significa la paz reconocida como un derecho humano, ¿sí? ¿Cómo se construye paz? ¿Dónde? ¿Qué, desde dónde? ¿Qué valores implica? ¿Cuál es nuestra responsabilidad frente a eso? ¿Sí?
nos corresponde a nosotros construir la paz, buscar la paz. ¿Es nuestra responsabilidad o no es nuestra responsabilidad? Y soy un poquito más específico. ¿Es nuestra responsabilidad vivir en un ambiente, en un contexto de paz, de armonía, de tranquilidad? Yo puedo aportar a eso. Yo puedo generar algún cambio para que el ambiente donde me encuentro, sea en el trabajo, sea en el estudio, tenga unas condiciones de armonía, ¿sí? Esas son, digamos, como las preguntas. Actividad 5 y actividad 6. No sé si tienen alguna inquietud, pregunta, comentario sobre estas evidencias. No, señor, por el momento no. Bien. Esas son las dos actividades como tal, Jessica, Laura y María. ¿Listo? La idea es que con la construcción de esas evidencias, pues ya se cumplirían las 6 actividades y quienes entreguen, obviamente, desarrollen las 6 actividades, pues ya se les estaría generando la aprobación de esa competencia. Dios mediante el próximo viernes, pues yo les entregaría el informe de donde se describe, pues, quienes aprueban la competencia en su totalidad y quienes tienen pendientes. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta adicional? Bueno, gracias, Laura. Porque estamos teniendo como problemas de conectividad. Entonces, no siendo más, entonces, vamos a dar por terminada la sesión, entonces. Agradezco la participación de ustedes y bueno, quedamos al pendiente cualquier requerimiento. Tengan una feliz noche, señoritas, y muchos éxitos en lo que resta de semana. Muchas gracias igualmente.